Recordar a ella en oración. Muy bien, vamos a abrir en el libro último de las Escrituras, la Revelación, el Apocalipsis de San Juan. Hoy vamos a seguir en el capítulo 6. Me gustaría, es lo que estoy intentando hacer, pero cubrir bastante, tal vez un capítulo a través de los diferentes mensajes, a no ser en los momentos, como veremos, que sea necesario por causa del texto entrar más profundamente o tomar más tiempo en ello. Pero hoy vamos al capítulo 6. Y voy empezando diciendo esto. Por años, muchos profetas se han levantado diciendo que es el tiempo del fin. Seguro que recordaréis Nostradamus, alguien que se hizo bastante popular, o en el año 2000, las profecías aztecas, incas, el mensaje oculto, etcétera, etcétera, que estaba habiendo en ese tiempo. Por supuesto, no podemos olvidar a otro profeta llamado Zacarías o a otro Malaquías, no son los de la Biblia, sino profetas católicos que escribieron respecto a ese final del mundo. La diferencia de todos estos profetas con lo que vamos a leer ahora es que aunque ellos profetizaron, poca gente se creyó que era el fin del mundo. Sin embargo, hoy en el capítulo 6 vamos a ver cómo aquellos hombres que van a estar viviendo en ese momento, esa situación, van a saber que es el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, estamos con tu palabra abierta. Yo sé, por la promesa que nos has dado, que tú vas a hablarnos. Y Padre, pido por la congregación, a la que están aquí presentes, y pido también tu bendición en el futuro de esta videograbación, si permites que se pueda grabar, para que aquellos que la escuchen, Señor, atiendan al mensaje. Escuchen cuidadosamente que esto no es un juego, una amenaza, un cuento para niños, es una realidad. Una realidad que se acerca y que puede empezar hoy mismo. Por eso, Padre, te pido, Señor, que nos des oídos atentos. Me des en tu gracia, fuerza y sabiduría para simplificar lo difícil y traer a la luz lo oculto, para que podamos entender, Señor, y profundizar en tu palabra. Danos esta bendición, Padre, tanto a los que estamos aquí en este local, como a los queridos hermanos que hoy a través de YouTube nos están siguiendo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer el capítulo 6. Es un capítulo con 17 versículos. Voy a leerlo entero, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Empezando en el versículo 1, vamos a leer este precioso pasaje. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado a una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que moraba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos.
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello. Aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Señor, bendiga su palabra. Creo que todos hemos oído hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Acabamos de leer el texto en el cual nos habla de estos jinetes. Pero para poder entender estos 4 jinetes y lo demás que he leído, necesitamos recordar dónde nos encontramos y qué es el evento que está pasando en el libro de Apocalipsis. Juan, como recordaréis, ha sido enviado a la isla de Patmos, está ahí bajo la gran persecución en contra del cristianismo. En esa ocasión tiene una visión. En esa visión ve al Señor Jesucristo que le da el mandato de escribir las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Juan escribe en el primer capítulo las cosas que has visto, la visión, la revelación del Señor Jesucristo. En los siguientes capítulos, capítulos 2 y 3, Juan nos está hablando ya de las cosas que son. Y eso es las cartas a las 7 iglesias situadas en el Asia Menor. Vimos en la interpretación de cada una de estas cartas, de estas iglesias, cómo también son épocas, edades de la iglesia, que ya han pasado hasta el presente, el siglo XXI, donde nos encontramos, según lo que creemos, en el momento de la Odisea, la última iglesia registrada. El capítulo 4 ya no menciona la iglesia y a partir del capítulo 4 en adelante entramos en una última sección, las cosas que han de ser después de estas. Ahora, el capítulo 4, como bien estuvimos viendo, se ve una puerta abierta en los cielos. Juan es llevado allá. Y Juan es llevado allá para enseñarnos qué va a pasar en los últimos momentos, en lo que llamamos esa última semana del libro de Daniel, el tiempo de Jacob, el tiempo de tribulación, varios nombres que podemos llamar. Capítulo 4 y capítulo 5 vemos el gozo que hay de ver a la iglesia rescatada de esa ira venidera y ahí en los cielos. Ahora bien, empezamos en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, donde vamos a ver ahora lo que está pasando aquí en la tierra. Vamos a ver los juicios, vamos a ver los desastres naturales, vamos a ver lo que en la idea popular se cree que es el apocalipsis, cuando se habla de algún horrendo evento, de algo extraordinariamente malo, se utiliza esa palabra, esto es apocalíptico. Y vamos a ver hoy como realmente en este capítulo 6 empieza la ira del Cordero. Nos dice Juan en el versículo 1 que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí. Vi y oí. Si recordáis, en nuestro último mensaje hablábamos como el Cordero que era digno de abrir ese rollo escrito y deshacer sus sellos. Y el Cordero se acerca ahora y toma ese rollo y abre en su dignidad el primer sello. Y vemos que Juan vio y oye. Es decir, esto no es metafórico o no es simbólico. Esto es una realidad que está pasando delante de los ojos de nuestro amado escritor. Los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Y ver ese cómo. Es importante ese cómo en el libro de Apocalipsis. Porque hay momentos que Juan no sabe bien explicar lo que oye o lo que ve, y lo que él hace es tomar algo que conocemos, introducirlo con un cómo semejante a, para que podamos entender cómo era. Y aquí nos revela que oyó como una voz de trueno.
El poder, la potencia, la autoridad del trueno que todos hemos escuchado en una noche de tormenta. Y la palabra fue ven y mira. Importantes esas palabras. Esto es literal. Esto que va a ver, esto que va a oír y esto que va a mirar es literal. Y está pasando. Versículo 2, miró. Y cuando miró, vio el primer caballo del libro de Apocalipsis. Era un caballo blanco. Había alguien montado en él que tenía un arco. Eso implica guerra, autoridad. Le fue dada una corona. Implica autoridad, poder gubernamental, juicio. Salió venciendo y para vencer. Ahora, la pregunta automáticamente que viene a nuestra cabeza es, ¿quién es el que está sentado en este caballo blanco? Hemos hecho ya la simbología, la interpretación de la simbología. Y un caballo blanco sabemos que implica el poder, la autoridad. Así que encontramos que este personaje es un personaje que tiene autoridad, tiene poder, que ha salido vencedor y va a vencer, que tiene un arco en su mano. No tiene una espada, tiene un arco. Guerra. Pero no parece que lo esté usando. Viene con esa autoridad, como decía Winston Churchill, habla muy suave, pero mantiene en tu mano un palo muy grande. Y esto es lo que está haciendo este personaje. ¿Quién es? Encontramos en el libro de Apocalipsis, en otro pasaje, el capítulo 19, 12, si vayamos un momento ahí, y ya digo esta tarde, yo sé que mi mensaje va a ser más, no quiero decir académico, pero sí de interpretación, sí de enseñanza, y eso es muy interesante. En el capítulo 19, versículo 12, dice que hay otro personaje, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, si vamos al versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, 19:11, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tenemos aquí algo que es similar y a la vez algo que es muy distinto. La similitud es el caballo blanco. La distinción es el carácter del personaje que está cabalgando sobre él. Pero hay otra diferencia que no es fácil de ver en nuestro idioma en castellano y que a lo mejor se nos escapa. Uno lleva una corona, el del versículo 6. El otro lleva muchas diademas. Esa es una enseñanza importante. La palabra corona aquí en Apocalipsis capítulo 16, el capítulo 6, es la palabra Estefanos. Estefanía, nombre de mujer, quiere decir corona. Pero en el capítulo 19 es la palabra diadema o diademos. La palabra implica rey, autoridad, nobleza. En Estefanos es más bien ese tipo de corona emblemática que el mismo Julio César llevaba. Una corona de laurel que muestra que ha venido a vencer. ¿Quién es? Estoy consiguiendo vuestra atención. En el libro de Apocalipsis no nos dice aquí quién es. Pero en el libro de Daniel nos habla de un cuerno pequeño. La palabra cuerno en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, implica también autoridad. Este personaje del capítulo 6 viene con autoridad, viene con una actitud de guerra, y fijaros que es un juicio, no una bendición como en el capítulo 19. Y no es fiel y verdadero como en el capítulo 19. Es alguien que monta un caballo blanco, pero que su carácter es de juicio. Esto nos hace pensar solamente en una respuesta a la interpretación de quién es este personaje. Y en nuestra opinión, este personaje es el que llamamos el anticristo. El hijo de perdición. El personaje que va a tomar el control político, religioso también, mundial, en la
etapa que llamamos la tribulación. A diferencia, en el capítulo 19, ya llegaremos allí, el personaje que ahí se describe es el mismo Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, coronado en toda su gloria. Pero aquí este personaje creemos que es el anticristo. Y viene en una actitud belicosa, pero a la vez fría. Aún aquí no han empezado las guerras. Es el primer sello. Y el primer personaje ya entra en acción en el anfiteatro del mundo, donde van a acontecer todos los eventos del libro de Apocalipsis. Pero es el primer sello. Vayamos al segundo. Versículo 3 y versículo 4 nos habla del segundo sello. Guerra abierta. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, fijaros en el ministerio de estos seres vivientes, que cada uno le está enseñando a Juan algo y le dice, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, la palabra quiere decir rojo, granatoso, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Todos hemos oído hablar de lo que esto significa. La sangre no es roja, es tomatosa. Y ese es el color utilizado, bermejo. La guerra, el odio. La situación en el mundo se ha vuelto caótica. La iglesia ha desaparecido, miles de personas ya no se encuentran, padres, hijos, esposos, esposas, han abandonado casas vacías. La situación es tanto de pánico que se está empezando a producir realmente algo peor de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Hay pánico, hay miedo, la gente actúa en pura sobrevivencia y en ese momento lo más visceral, lo más lobuno del hombre aparece para intentar sobrevivir y solamente hay una ley de supervivencia en la naturaleza. Mata y vive. El débil muere, el fuerte continúa. Y ahí vemos que hay la primera mención de guerra. Guerra. El segundo caballo de Apocalipsis. Vamos al tercero. Versículo 5 hasta el versículo 6. Dice que cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente. Una vez más, fijaros en este ámbito. Decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, el caballo negro es todo simbólico, es todo realmente que está muy ligado a la cultura popular que entiende estas cosas. Y cuando vemos un corcel negro, os aseguro que pocas veces pensamos en un príncipe azul montado sobre él, ¿verdad que sí? Más bien, incluso en las películas populares, los seres sombríos, los seres oscuros, montan caballos negros. ¿Qué es esto? Sigamos leyendo. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, si os gustan las monedas, a mí me gustan simplemente por curiosidad, tengo una buena colección de monedas, y una de las que tengo es un denario. Esa moneda es muy interesante, es gordota y está mencionada, si recuerdo bien, en Mateo 22. Dejadme leerlo porque quiero mostraros algo que es muy interesante. Creo que es Mateo 22. Yo leo rápidamente. Está hablando el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Esa es la primera vez de la palabra denario. Y lo que implica es el jornal de un jornalero por un día. Un denario. Trabajo 8 horas. No 24, un día. 8 horas de trabajo. Un denario. El poder que tenía económico era suficiente para la comida de un día. Pero lo que nos dice aquí, 6 libras de cebada por un denario, 2 libras de trigo por un denario, es un precio carísimo, casi el trabajo de un mes para conseguir nada. O sea, trabajar un día entero para un poquito, a diferencia de lo que Mateo nos decía.
Las palabras no toques o no dañes el aceite y el vino son casi retóricas, diciendo, es tan caro que es que ni lo pienses. Nosotros hoy, todos sabemos lo que es comprar de marca o comprar marca blanca, ¿verdad que sí? Vas a casa mía, vas a encontrar muchas marcas blancas. Cuando compramos un yogur de marca, hasta mis hijos se ríen. Dicen, ¿has comprado algo de marca? Porque las marcas son más caros. Lo que está diciendo aquí es justamente que lo que parece tan habitual, el aceite, ni pienses en ello. Es tan caro que el dinero que tienes es solamente para comprar lo mínimo. Lo que está hablando aquí es falta de abastecimiento de comida en el mundo entero. Situación económica dañada. Guerra. Un personaje político que ahora está tomando una actitud totalmente despótica con su corona. De repente, falta de lo más básico. ¿Cuál es el resultado? El siguiente caballo. Vamos a leerlo. El versículo 7 y versículo 8 nos habla del cuarto sello. Nos habla del cuarto caballo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Exactamente igual que los otros versículos. Miré aquí un caballo amarillo, y la palabra ahí amarillo es realmente un color en la palabra griega que quiere decir verdosillo, amarillo verdoso. ¿Habéis visto la bilis? Es una idea, ¿vale? Es black. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, con razón, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerra, con hambre, con mortandad, y un dato interesante, y con las fieras de la tierra. Muerte. Muerte. A ese caballo le sigue la muerte y le sigue el Hades, el infierno. Y eso es una clara evidencia que cuando uno muere no termina todo. Hay muerte y hay infierno, hay Hades después de esa muerte. Aquellas personas que son muertas por estas cosas, la guerra, el hambre, esas personas están siendo llevadas por un caballo que les lleva a la misma ruina eterna. Por eso su color. Lo que es importante notar es también el nombre de la cantidad de personas para matar con espada, con hambre y con mortandad la cuarta parte de la tierra. Ahora, hago una referencia cruzada al capítulo 9 y versículo 18. En el capítulo 9 y versículo 18 dice así: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. En el capítulo 6 ha muerto la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte. En el capítulo 9, donde he leído en el versículo 18, dice la tercera parte de los hombres. Una cuarta parte, una tercera parte. La mitad de la humanidad desaparece en el libro de Apocalipsis a este punto. Ahora, hoy en día nosotros estamos viviendo una situación, yo nunca la había vivido con todo esto de la pandemia. Y estamos leyendo conflictos y situaciones y la gente está en pánico. Imaginaros, añadido a todo esto, guerras, hambrunas. Aún no han llegado los terremotos, luego hablo de ellos, pero hay una actitud aquí que no quiero pasar por alto. ¿Qué pasa con las fieras de la tierra? Ahora, yo tengo un perro. Mi perro, cuando yo llego a casa, parece que le ha tocado la lotería o algo le ha pasado. De hecho, el perro no es mío, es de mi hija. Pero ya lo confieso, el perro me quiere tanto a mí que viene y me lame. Imaginaros que ese perro, en vez de venir y lamerme porque ve en mí la imagen de Dios, y así yo lo creo, que los animales ven en el hombre la imagen de Dios y por eso le temen, porque los animales temen al hombre, de repente dejan de temerle. Y muchos de esos animales, movidos por la hambruna y por la degustación de sangre, y perdonadme que sea tan específico, porque en esas guerras es lo que pasa, los perros se alimentan de los cuerpos y cadáveres, tanto perros como cualquier otro tipo de animal, lo que va a hacer es atacar al hombre.
Y es algo que va a pasar en el libro de Apocalipsis. Por eso decía al principio del mensaje que por años se ha hablado del Apocalipsis y del fin del mundo. Pero los hombres que vivan en este momento, en este sello, van a darse cuenta que el fin del mundo se acerca. No hay vuelta atrás. Ahora, vamos a avanzar un poco más porque hay aquí ahora un grupo de personas en el quinto sello que nos llama la atención y que te preguntas ¿por qué ese quinto sello y quiénes son estas personas? En los versículos 9 hasta el versículo 11 habla de un grupo de personas que están ante el trono. Él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son personas en la presencia de Dios, han muerto, no son ángeles, son hombres, mujeres, y han muerto por una causa, nos lo dice este pasaje. Han muerto debido a su testimonio y a la palabra de Dios. Son mártires. Ahora, ¿cómo debemos interpretarlos? ¿Son estos los mártires de la iglesia? Imposible. La iglesia y sus muertos ya han sido llevados al cielo en el capítulo 4. La única conclusión que nos queda es esta. Cuando la iglesia sea arrebatada, creo sinceramente que muchos de los que han quedado atrás, si no entran en una esquizofrenia colectiva y en una locura debido realmente al impacto emotivo de lo que ha sido el rapto, muchos de ellos, estoy seguro, empezarán a decir lo que ha pasado y a predicar la verdad. Las Biblias estarán en este local, los vídeos estarán allí en YouTube. Creo que cientos, tal vez miles de personas, viendo todas estas cosas que estamos hablando, regresen a la realidad de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Aquel que salió para venciendo y para vencer, el anticristo, hará guerra con los santos. Y esa guerra empieza aquí porque se han convertido estas personas en agitadores, en personas que están quitando la paz y la seguridad porque están diciendo al mundo entero arrepentiros. Y la única manera de poner un tapabocas a estas personas es aniquilándolo. Y por eso creo que durante la tribulación habrá dos tipos de mártires y lo veremos, y los primeros son estos. Gente que ha creído, gente que por la gracia de Dios será salva, por eso están ante el trono de Dios, pero no forman parte de la iglesia, es otra compañía, es otro grupo. Y fijaros cuál es su oración en versículos 10 y 11 y cuál es su respuesta. Y esto me da a mí una enseñanza espiritual tremenda. Clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces la iglesia del Señor Jesucristo ha dicho esto? ¿Verdad que sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad que sí? Y esa oración, yo justamente hoy hablando con mi esposa sobre la historia, ¿verdad? Decía, Señor, ¿cómo es posible que cuando la Inquisición persiguió a los santos creyentes, cómo es posible que creyentes clamaran a Dios y el Señor no hiciera nada aparentemente? ¿Cómo es posible que en los campos de concentración nazi, creyentes, hijos de Dios, junto a judíos, fueron muertos, pero había ahí también creyentes? Hay un versículo que dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y es necesario a veces entender que el martirio forma parte del llamado al cual hemos recibido en Cristo. Y cuando el Señor permite estas cosas, no nos deja sin una respuesta, porque hasta cuándo he respondido. En el versículo 11. Cuando dice, y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Había un grupo, lo veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, que iba a morir como ellos. Estos son los primeros mártires del tiempo de la tribulación, clamando por venganza.
En el Antiguo Testamento nos dice, mía es la venganza. Y cuando le preguntan al mismo Señor, ¿por qué son rojos tus vestidos, manchados en sangre? La respuesta, he venido yo solo de Bozra y nadie ha estado conmigo, he pisado yo en el lagar de mi ira. Dios es un Dios de ira. Y sé que a veces Dios, su respuesta que da a nuestro clamor por venganza y justicia es, un momento, espera, aún no es el momento, pero mía es la venganza. Todo aquello que le han hecho a la iglesia del Señor Jesucristo y aquellos que han tocado a la misma nación de Israel, el Señor dice que tocan la niña de su ojo. Eso quiere decir esto, la retina ahí, eso duele mucho. A Dios le duele cuando tocan a sus elegidos, cuando tocan a sus amados. Y el día de la ira del Cordero se acerca. Porque hemos empezado aquí leyendo de la ira del Cordero, pero terminaremos mencionándola. Sigamos leyendo. Versículo 12 habla del sexto sello. Habla de los disturbios físicos. Ahora no solo los animales, sino toda la naturaleza parece responder a un caos, a una hecatombe extraordinaria. De hecho, hay 6 cosas que van a cambiar en la naturaleza. Voy a leerlas. Miré cuando él abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, lo primero, un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En quinto lugar, el versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, se dobló sobre sí mismo, es lo que está diciendo ahí en el griego. Y en sexto lugar, todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Wow! Hermano, yo cuando veo, y Manuel puede hablarnos más de esto, yo sé que le encanta ver los astros, esta semana creo que es cuando están ahí los planetas en línea. Cuando yo veo esto, veo como todo el astro, todo el universo, algo está pasando ahí. Caída de asteroides, terremotos, levantamiento de mucha cantidad de polvo que va a oscurecer el cielo. Miles de cosas que pueden pasar en la naturaleza. Una hecatombe tremenda. Va a pasar. Esto no es broma. Yo me pregunto cómo es que todavía este planeta Tierra está aquí, en medio de lo peligroso que es ahí fuera en el universo. Es un caos. Agujeros negros, grandes piedras, asteroides cayendo a la Tierra. ¿Por qué no nos ha golpeado ya uno de ellos y hemos desaparecido del mapa astral? ¿Por qué? Porque Dios está cuidado en su mano de este pequeño bola azul en medio de un universo infinito. Pero en el libro de Apocalipsis, Él retira su mano de protección y la ira del Cordero cae sobre la tierra. Ahora, para terminar en este último punto, mirad la respuesta de la humanidad. Es increíble. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron. ¿Pero por qué se escondieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, ¡caed sobre nosotros! ¡Queremos morir! ¡Queremos desaparecer! ¿Cuándo un soldado ha dicho eso? ¿Cuándo un poderoso? ¿Cuándo un rey ha dicho, caed a las piedras sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Tienen miedo a los eventos naturales? ¿Es eso la razón? ¿Tienen miedo a las fieras que les muerden y devoran? ¿Tienen miedo a la hambruna? Los ricos no, estarán bien alimentados. Entonces, ¿por qué claman? ¿Por qué gimen? Porque tienen temor. Bien, escuchad las palabras que dicen. Caed sobre nosotros, versículo 16, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos van a ver, y no tengo ni idea cómo, pero ellos saben que lo que está pasando en este universo entero, en este planeta Tierra, lo que está aconteciendo en ese tiempo del fin, es la ira del Cordero.
y de alguna manera lo reconocen. Porque el versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estas son las palabras de incrédulos, de inconversos, que viendo al Cordero, en vez de abrazar a ese Cordero y gozarse en esa salvación tan grande, con temor y temblor clamarán a las piedras, cubridnos. Y como dice el himno, seguro recordaréis, orarán, pero tarde será. Hermanos, el día de la ira del Cordero se acerca. Y tal vez no quiero ser apocalíptico en mi mensaje en esta tarde, pero mirad y ved que lo que aquí queda registrado en el libro eterno no es un cuento para asustar a almas temerosas. No es una amenaza de la iglesia. No es tampoco algo que la liturgia ha establecido y que nunca jamás pasará. Esto es historia futura. Esto pasará tal y como hemos leído. Y solo hay una manera de escapar de la ira del Cordero. Y es aceptar al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solo hay una manera de escapar de la ira de Dios. Y es aceptar su misericordia, su perdón, su gracia inmerecida. Solo hay una manera de escapar del evento de estos 4 jinetes de Apocalipsis. Solo hay una manera de hacerlo. Y es salir de esta tierra a través de ese trueno, cuando la voz de Dios mismo llame a su iglesia. Venid, pueblo mío, salid de en medio de ellos. Sube acá, se le dijo a Juan. Y creo sinceramente que también se le dirá a los elegidos, a la iglesia de Jesucristo. Subid acá. El tiempo de la venida de Cristo se acerca. Yo espero que todos los que escuchen este mensaje hayan creído. Que todos tengan la seguridad de que si hoy viniera el Señor, todos seríamos arrebatados, ninguno sería dejado atrás. Muchos creen que esto es simplemente algo simbólico. Aún desde los púlpitos de las iglesias, la bendita esperanza del Señor Jesucristo ha dejado de ser predicada, enseñada, y ponen a la iglesia a dormir con una teología densa y espesa que ni ellos mismos entienden. No se dan cuenta que el día de su venida se acerca y debemos estar preparados. Esto es solo el inicio, el capítulo 6. Pero con la ayuda del Señor profundizaremos en esa verdad bíblica que puede empezar hoy mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es verdadera. Gracias porque podemos confiar en ella. Gracias porque no nos mientes. Gracias, Señor, porque nos amas. Y te pido, Padre, que todos seamos librados de ese día de la ira. Y Señor, que nuestros ojos no tengan que ver lo que Juan vio, sino en este momento, mientras aquí en la tierra estarán pasando todas estas cosas, nosotros estaremos mirando, viendo y contemplando al Cordero de Dios, a tu Hijo amado. Te estaremos mirando a ti, Padre. Y te damos gracias por esa verdad que tú nos has prometido, de una vida eterna a tu lado por siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Hermano Manolo, por favor.